Abre tu Biblia conmigo en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Y si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y te vamos a hacer llegar una para que puedas seguir el estudio con nosotros en Génesis capítulo 13. Estamos estudiando Génesis y estamos con Abraham. Ya pasamos lo que fue la creación y lo que Dios hizo y el propósito del hombre y cómo el hombre cae en Génesis, pero luego cómo Dios constantemente está buscando al hombre y aunque el hombre pecó y aunque el hombre se alejó de Dios, Dios no ha acabado con el hombre todavía. No lo ha desechado para siempre, sino que está en marcha el plan de Dios para rescatar la humanidad. Y en Génesis lo que vamos a ver es eso, claramente cuál es el plan de Dios y cómo lo está trazando Dios. Y entonces vemos que Dios escoge a un hombre y este hombre se llama Abraham. Y primero es sin H porque después le va a cambiar el nombre, Dios lo vamos a ver más adelante. Y simplemente Abraham, lo que vemos es un nombre cualquiera, común y corriente, que Dios decide llamar y sacarlo de donde estaba y revelarse a él y darle promesas y darle de su gracia. Y entonces Abraham lo único que tiene que hacer es responder a ese Dios. Y de la misma manera Dios se presenta a nosotros, siendo quienes somos, y nos llama y nos dice ven, y no espera que todo lo hagas bien, ¿no? O sea, de verdad, Dios no espera que todo lo hagas bien. O sea, ya sabe cuáles son tus rollos, ya sabe cuáles son lo que se te dificulta, ya sabe de qué pie cojeas, pero aún así te está llamando. Y lo que Él quiere hacer es una obra en tu vida. Y eso lo vamos a ver claramente con Abraham. Cómo Dios le llama sin que Abraham fuera la mejor persona, ¿no? Porque no se trata de eso. Y le llama y Dios está dispuesto, está empecinado en hacer su obra en Abraham, a pesar de Abraham, a pesar de las veces que la riega, ¿no? Y vimos la semana pasada eso, cómo Abraham parece ser que tiene una mejor idea que Dios y toma las cosas por su cuenta y entonces arma un plan porque tiene miedo, no acude a Dios. Van a Egipto porque hay un hambre en la tierra y lleva a su esposa, pero decide mentir porque tiene miedo y decir, vamos a decir que no eres mi esposa, que eres mi hermana, para que no me maten, ¿no? Y simplemente está pensando él en él mismo, no está pensando ni siquiera en amar a Dios, mucho menos amar a su esposa. Y entonces él se salva, pero mete en riesgo a su esposa y toman a su esposa como una concubina del faraón. Y Dios no permite que eso se consume para que no estorbe el plan que Dios tiene con ellos. Y Dios simplemente le estorba a Abraham en sus planes y en su temor. Y entonces Abraham, ¿qué hace después de eso? Es reprendido por Dios a través del faraón, diciéndole, ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad tienes de mentir? Y es como si Dios estuviera usando eso, un incrédulo, alguien que no adora a Dios, que no conoce a Dios, para decirle, lo que hiciste no está bien, Abraham. Y entonces Abraham regresa. Y esto de regresar regresa no solamente a donde Dios le había mandado a hacer, sino regresa al lugar donde se encontró con Dios, donde tuvo comunión con Él. Y de eso se trata ser cristiano. Si algo es característico en caminar en fe o por la fe con Dios, no es la perfección, sino el arrepentimiento. Si algo es constante en la vida del creyente, de alguien que ha decidido poner su fe en Jesús, es un constante arrepentimiento. Es una vida que va creciendo constantemente. Vamos a ver, la fe de Abraham va a ir creciendo, pero que constantemente sabe regresar a donde todo comenzó, sabe regresar a Dios, sabe responder a Dios por lo que ha hecho. Y Dios es lo que espera del hombre. Tienes que saber, y vamos a ver esto, tú puedes ser restaurado por Dios, puedes ser usado por Dios otra vez, aunque vamos a ver que tu pecado va a traer consecuencias, como le va a traer a Abraham, y las tiene que afrontar, pero tienes que saber que ante Dios hay eso, hay misericordia y hay gracia. Entonces hoy puede ser que tú ya hayas decidido caminar con Jesús y hayas empezado bien
en tu caminar y estabas muy contento y estabas muy emocionado y todo te llamaba la atención y siempre ponías música cristiana y de repente hayas fallado a Dios y la hayas regado. Y tú sabes, esto no debía haberlo hecho. Y estás así esperando que pase algo, estás esperando cambiar para regresar a Él, estás esperando enmendar algo para regresar a Él, pero no necesitas hacer eso, necesitas regresar a Él y comenzar de nuevo otra vez. Necesitas hoy, y esto de regresar es dar la vuelta, es arrepentimiento. Es decir, Señor, te he estado huyendo por un tiempo, porque me da pena y porque me da vergüenza. Pero aquí estoy, y si tú me perdonas, yo quiero seguir caminando contigo. Y eso es un poco lo que hace Abraham, porque mira, capítulo 13, versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y ahí viene todo avergonzado. Vamos a ver que viene con muchas riquezas, pero avergonzado porque un pagano, el faraón le tuvo que decir, o sea, estás mal, Abraham, ¿por qué haces estas cosas? Me arriesgas a mí, arriesgas a tu esposa, simplemente es todo mal. Dice, y ahí viene Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Acuérdate Lot de su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. A pesar de Abraham, Dios decide bendecirle. A pesar de este testarudo y necio hombre, Dios decide abrir su mano y bendecirle, porque así es Dios. Dios no es este Dios que te dice, ok, si lo haces bien, te voy a amar más y te voy a mostrar amor, pero si lo haces mal, no. O sea, él ya mostró su amor. Y por supuesto, si actúas mal, está esperando que regreses a Él. Pero Dios simplemente está bendiciendo a Abraham. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Y eso es lo que distingue caminar con Jesús, caminar con Dios. Volver a ese lugar, volver a comenzar cuando estabas enamorado de Dios. O sea, cuando habías entendido eso, o sea, Dios me ha amado tanto. Y Dios quiere hacer cosas conmigo. Y Él me ha rescatado y ha hecho cosas en medio de mi familia. Pero a veces con el tiempo se nos olvida. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Y nos entretenemos en otras cosas y tomamos decisiones por nuestra propia cuenta. Y Dios a veces está ahí esperando que te des cuenta que ya la regaste, pero entonces ¿a dónde vas a ir? Y el mejor lugar al que puedes ir es a donde comenzaste. Alguna vez escuché decir esto al pastor Jaime, porque a veces te preguntas, bueno, ¿y dónde está Dios? Pues está donde lo dejaste la última vez. Ahí donde lo dejaste. Dios sigue estando detrás de ti, esperando que voltees y le des la cara. Y lo que vas a encontrar en Dios es misericordia y gracia. Y es lo que encuentra Abraham, vamos a ver. Él está regresando, y cuando regresa, está regresando a las promesas que Dios le dio. Vamos a ver que la fe de Abraham va a seguir en crecimiento, y vamos a ver que cuando tiene que tomar decisiones importantes en su vida, vamos a ver que ya no pone su confianza en lo que ve, sino que pone su confianza en Dios, en que Él está a cargo. Y de eso se trata, de que aprendas de lo que sucedió, de cuando le fallaste, que decidiste no confiar en Él y empieces a confiar en Él en ciertas cosas. Sí tiene que haber un cambio cuando regresas a Él. Eso es arrepentimiento, es ya no voy a seguir haciendo lo que hago, sino ahora voy a confiar en Dios. Y aunque Abraham había fallado en su fe, él viene, le da la cara a Dios, vuelve a empezar
con este interés, con este entusiasmo, regresar a las promesas. O sea, hizo lo que debía hacer, hizo lo que tú y yo debemos hacer cada vez que fallamos. Y yo sé cómo se siente. O sea, yo sé que se siente, o sea, cuando todavía te importa Dios, porque cuando ya no te importa Dios, pues bueno, simplemente sigues pecando y no hay una necesidad de arrepentimiento, no hay vergüenza, no hay nada. Pero cuando aún sigues teniendo eso con Dios, te cuesta trabajo regresar, porque dices, o sea, ¿cómo me voy a presentar delante de Él después de lo que hice? Y tú sabes y has escuchado que Dios es un Dios perdonador, pero aún así nos cuesta trabajo venir ante ese Dios perdonador y humillarnos y decir, Señor, aquí estoy otra vez, sí, otra vez yo, Dios. Pero es lo mejor que podrías hacer, porque fuera de Él simplemente lo que te espera es seguir con este remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. Con este remordimiento hasta que tu corazón se endurezca y no escuche más a Dios. Versículo 4 dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, se invocó allí a Abraham al nombre de Jehová. Versículo 5: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Entonces empieza a haber problemas porque ya eran demasiados. O sea, vamos a ver que tenían demasiados siervos y tenían demasiado ganado cada uno, y entonces pues eran familia y estaban juntos. Y entonces simplemente Dios les bendice, tienen grandes cosas, y viene este problema. Y Lot era como el hijo de Abraham. Si te acuerdas, cuando empezamos a ver esta historia, nos cuenta que el papá de Lot murió, el hermano de Abraham. Y por lo que nos enseña la historia, quiere decir que Abraham lo adoptó casi como un hijo, porque Abraham no podía tener hijos porque su mujer era estéril. Y tan lo veía como un hijo que cuando Dios le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, Abraham obedece, pero obedece un poco a medias y decide llevarse a Lot con él. Y vamos a ver eso, vamos a ver que Lot va a ser una piedrita en el zapato para Abraham. Versículo 7: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces quiere decir que tenían tanto ganado y tantos siervos que de repente están trabajando y cuidando y dicen: a ver, este lugar es mío, y el otro dice: no, este es de mi señor, es mío. No, esta oveja es mía, no, esta oveja es mía. Y ya se están peleando, y dice que ahí habitaban el cananeo y el fereceo. O sea, gente que no adoraba a Dios, gente que adoraba a dioses paganos, a falsos dioses, y están viendo el cómo se comporta esta gente que se supone que adora al Dios verdadero. Y vamos a ver que empiezan a tener, o sea, sí tienen muchas cosas, tienen muchas riquezas, pero parece ser que que están en el paraíso, pero empieza a haber problemas en el paraíso. Y a menudo las muchas riquezas traen problemas. Pero acuérdate, Dios le había pedido a Abraham que dejara a su familia, y esta obediencia parcial a Dios fue eso, que decidió mantener a Lot con él. Siempre hay un problema cuando tú y yo obedecemos parcialmente a Dios. O sea, sí lo hacemos, pero guardamos algo de nosotros ahí. O sea, sí, Señor, o sea, no voy a hacer esto, pero voy a seguir manteniendo a estos amigos. No voy a hacer lo que ellos hacen, pero voy a seguir estando ahí con ellos, escuchando lo que no debería escuchar. O sea, pero no estoy haciendo, ¿no? O bueno, voy a ir a este lugar, pero no voy a hacer lo que todos hacen. Y esa es una obediencia parcial, sintiéndote fuerte. Y Abraham había pecado en eso.
Ahora, cuando pasa esto, vamos a ver cómo actúa Abraham, porque ya hay problemas, ya se están peleando sus trabajadores y la gente de ahí está viendo, ok, estos no dicen adorar a un Dios verdadero y a un Dios bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Y acuérdate, a Abraham le había sido dada la promesa de la tierra, no a Lot. Abraham era el de la promesa de que a su descendencia daría esa tierra. Y mira cómo actúa Abraham, y vamos a ver a otro Abraham. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Esta palabra hermanos quiere decir familia, porque no era su hermano, era su sobrino. Y entonces Abraham, algo que podemos ver es, no va a pelear por nada. Y él podría venir y decir: oye, pues mira, yo te quiero mucho, pero eres casi como un hijo, pero Dios me dio la promesa a mí y esto me pertenece. Entonces el que se tiene que buscar otro lugar eres tú, Lot, porque esto es mío, porque yo tengo derecho de estar aquí. Pero vamos a ver a otro Abraham que no actúa así, sino que va a renunciar a sus derechos, entre comillas. Y mira lo que hace en el versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dice a Lot. Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lo que está haciendo Abraham con esto es, estamos teniendo este problema, no quiero tener este problema contigo, no quiero tener problemas, no quiero que las demás naciones vean que nos estamos peleando si somos familia. Y no saca sus credenciales ahí Abraham para decir: bueno, yo soy el de la promesa y a mí Dios, sino simplemente le dice: mira, tú escoge el lugar que quieras de la tierra, y si tú vas para allá, yo voy a ir al lado contrario. Y le da a Lot la oportunidad de escoger el lugar que él quiera de la tierra. Ahora, Abraham hace esto porque Abraham ha aprendido a confiar más en Dios. Abraham primero lo que hace es arreglar las cosas, y eso es un buen principio que tú puedes aprender de eso. Si estamos adorando al mismo Dios, una de las cosas que deberíamos hacer juntos es arreglar las cosas si tienes problemas con alguien. O sea, no pueden seguir aquí viéndose cada viernes o cada domingo como si nada hubiera pasado cuando pasó algo. Y es un gran principio. O sea, ¿cómo te vas a estar peleando con tu hermano, con tu familia? Y él actúa, y aunque los dos tenían muchas riquezas, vamos a ver, pero vamos a ver que a uno lo poseían las riquezas y al otro no. Y Abraham está ahí y dice: voy a renunciar a mi derecho, aunque Dios me lo prometió a mí, tú escógelo, y lo que tú escojas está bien, y yo me quedaré con lo demás. A Abraham no le importa mucho eso, sino muestra generosidad con Lot. Y entonces su generosidad, ¿sabes qué demuestra la generosidad en el cristiano? Su confianza en Dios. Porque puedes tener o no tener mucho, pero cuando somos generosos, dando dinero, dices: no tengo dinero, Dani, no me dan dinero, no trabajo. Bueno, dando de tu tiempo, dando algo a alguien, dando de ti a las otras personas, ayudando, eso es generosidad también. Estás confiando en que Dios se va a encargar de ti. Estás confiando en que esa persona necesita, y no te pones tú primero, sino pones a la otra persona primero. Y un corazón generoso demuestra su confianza en Dios. Y Abraham empieza así: bueno, tú escoge. Lo que tú escojas, eso es tuyo. Aunque Abraham sabe: Dios me prometió a mí esta tierra y voy a confiar en Dios. O sea, si Dios me prometió, yo no voy a estar peleando con eso. Y simplemente renuncia a sus derechos. Caminar por fe con Dios a veces significa eso: renunciar a tus derechos, a lo que tú crees que mereces. No, es que ¿por qué me tuvo que hablar así? O sea, no, yo merezco respeto, yo merezco
Decía un comentarista cuando estaba estudiando esto: el único derecho que tú y yo tenemos es el de ir al infierno. Y Jesús vino a esto, a cambiar eso, a salvarnos de eso. Y dices: ay, Dani, eso estuvo muy fuerte. Sí, ¿verdad? Pero ve, hoy tantos peleando por sus derechos. Y digo, ¿qué derechos? Y Abraham lo que está haciendo con esto es mostrar, o sea, todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Esta tierra me la ha prometido Dios. No voy a pelear por eso. Voy a confiar en Él. Y simplemente le abre primero la oportunidad a Lot. Ahora mira cómo actúa Lot. Y vamos a ver la gran diferencia entre Abraham y Lot en este punto. Versículo 10. Y entonces le dice esto a Abraham: mira toda la tierra y escoge, yo iré al lado contrario. Y versículo 10, y alzó Lot sus ojos. Entonces estaban en una parte alta donde podían ver toda la tierra. Y está Lot ahí, siendo él sobrino de Abraham. Abraham le había dado tanto y le había siempre ayudado. Y él sabe de las promesas que Dios le ha dado a Abraham. Y está viendo todo Lot alrededor. Y mira, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. O sea, antes esto significaba prosperidad. Dices: no entiendo nada. O sea, si tú podías tener un lugar donde podías regar y para que creciera el fruto, acuérdate, eran agricultores y eran ganaderos. Si tú podías tener un lugar cerca donde había agua, eso era riqueza, porque el fruto se iba a dar y porque iba a haber alimento para los animales que tenía. Eso era riqueza, eso era prosperidad. Entonces él está alzando la mirada y ve este lugar. Dice que toda ella era de riego. Mira, dice, como el huerto de Jehová, como el jardín del Edén, está viendo. Que era parecido, o decían, esto es un lugar muy fructífero. Dice, como la tierra de Egipto, que también era muy fructífera, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Y si estudiaste un poco de geografía, te acuerdas de los ríos que atraviesan toda esa zona. Y eso que significa prosperidad, porque los frutos crecen, porque los animales pueden ser alimentados. Entonces Lot está viendo la mejor parte de la tierra. Ahora, él no es el de la promesa. Él es sobrino de Abraham, y él está viendo la mejor tierra. Y en vez de pensar en su tío, empieza a pensar solo en él. Versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Y ve este detalle: antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Era un lugar hermoso, pero que geográficamente estaba muy cerca de esta ciudad llamada Sodoma y Gomorra, que más adelante vamos a ver, o a lo mejor ya sabes qué pasa con esta ciudad. Un lugar muy hermoso. Y entonces Lot va a ser deslumbrado por lo que sus ojos ven, pensando: ok, este es el mejor lugar de la tierra. Y no solo eso, está cerca del lugar más cool que hay cerca, Sodoma y Gomorra. Y este es un claro ejemplo de alguien que está andando por vista y no está andando por fe. Porque mira lo que dice el versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Lot es este claro ejemplo de cómo se ve andar por vista y no por fe. Pero vamos a ver las consecuencias que arrastran a Lot por andar en su vida por vista. Andar por vista es solo considerar lo que tus ojos ven y lo que te atrae del aquí y del ahora. Es no considerar las cosas espirituales, es no considerar a Dios, es dejarte llevar por la primera impresión. Y entonces has escuchado esto de: eso es que fue amor a primera vista. O sea, eso no existe. O sea,
fue solamente a primera vista, pero no amor. Fuiste deslumbrado por lo que tus ojos vieron. Es no pensar en los demás. O sea, Lot debió haber pensado en su tío Abraham. O sea, ¿cómo le voy a quitar el mejor lugar a mi tío? Si él, aparte de que es una persona mayor, aparte de que él me ha cuidado y me ha ayudado todo este tiempo, aparte de que el de las promesas, o sea, el que Dios llamó y el de las promesas es él. O sea, ¿cómo yo le voy a quitar la mejor parte? Pero alguien que anda por vista y no por fe, siempre está queriendo para él. Siempre es él primero. Es no esperar la voluntad de Dios. Es tomar lo que a simple vista brilla y es tener una perspectiva terrenal de las cosas. Yo quiero lo mejor para mí aquí y ahora, sin importar a quién le haga daño, sin importar por encima de quién pase. Ahora, es una buena pregunta. ¿Cómo estás caminando tú? ¿Estás caminando por vista? ¿Cómo tomas tus decisiones? Y tú y yo vivimos en un mundo tan visual. O sea, estamos tan acostumbrados a andar por vista que casi todas nuestras decisiones son tomadas así. Dices, no es cierto. Bueno, piénsalo. La ropa que escoges, ¿cómo la escoges? Por vista, ¿no? O sea, vas al lugar o en internet o en Shein, o dices, no, yo no compro en Shein. O sea, la ves, dices, esto se me vería padrísimo. Y estás comprando algo por vista, ¿no? Está bien, no tiene nada de malo. Pero ve para que veas la cotidianidad. La comida es otra de las cosas que se nos antoja por vista. Puede algo saber más o menos, pero si se ve rico, te lo comes. Pero si algo se ve feo y no te atreverías a probarlo y ver si está bueno o no. Y entonces por eso todo está ahora en Instagram y en estas redes sociales donde puedes subir fotos y puede entrar por los ojos, ¿no? Y es como, o sea, vamos a ganarnos. Y tú ahí estás revisando y ellos están planeando cómo hacerte caer con los ojos. Las películas y series, o sea, ves primero el tráiler y ves de qué se trata y ves las imágenes. Sale este actor y no sale este actor. Y estamos acostumbrados a tomar decisiones por vista. Pero va mucho más allá. Decisiones importantes que tendrás que tomar en tu vida, como con quién te vas a casar. La mayoría de la gente toma estas decisiones por vista. Y entonces tú tienes un plan y tienes un deseo y no, y a mí me gustan así, y me gustan así, y así, y rubia, y ojos azules, y es por vista. Y déjame decirte que eso un día se va a acabar. Decisiones importantes como cuando trabajes y hagas negocios y es por vista y es como se ve que este está bueno, se ve que este trae buenas cosas, se ve que este es un buen trabajador. Decisiones como amistades, pues este cuate se ve muy cool, lo quiero como mi amigo. Pero normalmente a las personas que no se ven cool, que ves raros, o sea, dices, no, pues van a pensar que soy como el mejor, no. Dices, Dani, yo soy el raro en esa historia. Pero ve, es muy importante que sepas que vivimos en un mundo muy visual, que estamos acostumbrados a tomar decisiones por vista. Pero eso no significa que esté bien. Cosas que aparentemente nos convienen o nos gustan, pero no quiere decir que Dios piense igual a ti y a mí. Que Dios piense igual de escoger las cosas simplemente por cómo se ven. O que nuestras intenciones al decidir, porque tú puedes decir, no, pero yo, no solo por eso, o sea, no solamente es porque se ve bien, o sea, también creo que puede hacer, yo estoy buscando lo correcto y tengo un corazón, pero normalmente nuestro corazón está equivocado.
Hay decisiones que vamos a tomar en nuestra vida que nos van a llevar a estar cerca de pecar y lejos de Dios por andar por vista. Mira lo que dice el versículo 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, o sea, Abraham se quedó del otro lado, donde Lot no estaba. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, en esta que se veía hermoso, se veía impresionante y estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Pero mira, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, de repente vemos no podemos saber el corazón de Lot, pero sí podemos ver por sus acciones cómo era. Y entonces su plan no era solamente estar ahí porque el lugar era fructífero, que fue con mucha ambición lo que hizo, sino que su plan era estar cerca de Sodoma. Y entonces se fue alargando y se fue alargando hasta estar a las puertas. Y estas decisiones que tomamos por vista nos van a llevar a estar cerca de pecar, a estar lejos de Dios, a estar cerca de Sodoma. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Sí, o sea, hay cosas que tú puedes ver a simple vista y dices: me parece bien, por aquí voy. Dice, pero su fin es camino de muerte. Y todo esto tiene que ver con no considerar a Dios, con no caminar por fe. Muchas veces nos autoengañamos pensando que tú eres diferente. O sea, voy a hacer esto, pero yo no soy como los demás. O sea, yo soy diferente, pensando que tus intenciones son buenas, que tú puedes controlarte, que no vas a hacer nada malo. O sea, sí voy a ir ahí, pero no voy a hacer nada malo, que no va a pasar nada. Pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y simplemente te estás autoengañando. El corazón de Lot ya estaba inclinado hacia eso. Solo se hizo evidente en sus acciones. Y ese es el claro ejemplo de andar por vista. Ahora, lo contrario a andar por vista es andar por fe. Y vamos a ver a Abraham, este hombre que en el capítulo pasado lo vimos fallando y en la lona, así, y regándola, y teniendo que venir un pagano a decirle: Abraham, la regaste. Y tiene que venir con Dios otra vez y pedir perdón y empezar de nuevo. Vamos a ver a este Abraham ya más parecido al que conocemos como el padre de la fe. Porque la fe de Abraham después de esto creció, después de haber fallado a Dios, después de haber reconocido, después de haber regresado a Él. Tal parece que ir a Dios le hizo bien a su fe. O sea, eso pasa. Ir a Dios le hace bien a tu fe. Que vengas aquí y escuches le hace bien a tu fe. Que tengas una relación real con Dios, que leas tu Biblia, le hace bien a tu fe. Que ores le hace bien a tu fe. Estar en comunión con Dios le hace bien a tu fe. Y Él nos va a hacer crecer en fe. Y Él nos va a hacer que empecemos a dar pasos de fe. Andar por fe es lo contrario que andar por vista. Es no mirar solo con los ojos físicos, sino espirituales. Y dices: ¿cómo es eso, Dani? ¿Cuáles son los ojos espirituales? O sea, hay unos lentes, los venden aquí, ¿o cómo? No voy a sacar unos lentes. Estos son los ojos espirituales. Esto es a través de donde tú y yo tenemos que mirar la vida y tomar nuestras decisiones. A través de la palabra de Dios. Cada vez que vas a tomar una decisión es: ¿qué piensa Dios de esto? Andar por fe es no ponerte tú primero, como lo hizo Lot, sino lo que hizo Abraham, es primero a los demás. Y puedes decir: no, pero entonces, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿qué va a pasar con mi celular? Tiene funda, no se preocupen.
Es que si dejo y pongo a los demás primero, ¿qué va a pasar conmigo? Y muchas veces pensamos eso, o sea, no ponemos a los demás primero porque nosotros queremos estar primero y tenemos miedo de qué va a pasar con nosotros. Cuando hacemos eso y ponemos a los demás primero, estamos dejando que Dios sea el que escoja para nosotros. Abraham está haciendo esto. Yo no voy a escoger, que escoja él, porque yo quiero que Dios escoja por mí. Y puedo poner a los demás primero, confiando, Dios tiene algo para mí. Caminar por fe es no tratar de ayudarle a Dios como lo hizo antes, sino confiar en Él. ¿Te acuerdas? El capítulo pasado estaba yendo el primero. No, es que tal si me matan. Entonces tú tienes que mentir para que no me maten. Y estás tratando así de hacer las cosas por tu propia cuenta. Y en este capítulo él está diciendo, no, o sea, yo no voy a volver a cometer el mismo error. Que sea Dios quien escoja por mí. Yo no me voy a poner primero. Porque es saber que yo normalmente no escojo lo que Dios escoge. Entonces tú y yo necesitamos esperar en Él, en cada cosa en nuestra vida. Esto aplica para todo. Muchas veces te adelantas y nos adelantamos a tomar decisiones basadas en lo que ves, siguiendo tu propio corazón, que ya vimos que es engañoso. Y estas decisiones lo que hacen es que te van alejando de Dios y su propósito. Y pasa muy seguido, y en esta edad pasa mucho, tiene que ver mucho con el noviazgo. Y dices, Dani, no me toques ese tema. Y te estamos aconsejando, no tienes edad para eso, espera el tiempo de Dios, ¿no? Cuando tengas una edad donde puedas ya pensar en un matrimonio, hazlo, y entonces espera a la persona, busca una persona que ame a Dios por sobre todas las cosas, porque vas a necesitar eso, ¿no? Y mucho de lo que pasa es que muchos de los jóvenes decían no tomar ese consejo, andar por vista. Es que no sabes, Dani, tiene unos ojos, o sea, híjole. Pero estás mirando equivocadamente. Y entonces muchos de ellos son alejados por las malas decisiones que tomaron respecto a ese tema específico. Y son decisiones que te van alejando de Dios y te van alejando de su propósito. Es mejor andar por fe. Y puedes empezar hoy a dar pasos de fe. Puedes empezar hoy a confiar en la voluntad de Dios para tu vida. No te adelantes en estas cosas. No te dejes llevar por lo que ves o por lo que todos los demás hacen, sino tienes que ver lo que Dios ve. Y entonces sí, lo mejor sería que esperaras cuando tengas una edad decimos casadera, o donde ya podrías pensar en eso al corto tiempo. Y entonces que veas a la persona, lo que importa realmente de la persona. O sea, yo he platicado tengo un grupo con jóvenes más grandes los jueves. Y ya algunos son más grandes, o sea, 30 y tantos. Y simplemente eso, muchos tienen ganas de casarse ya, pero no tienen con quién. Y muchas veces es porque no están mirando correctamente. Están esperando el sueño que tienen en su vida y están viendo andando por vista. Y no están viendo lo que realmente importa en una persona, si ama a Dios o no. Y a lo mejor lo que necesitan, les estaba platicando, a lo mejor lo que necesitan es empezar a ver como Dios ve y no andar por vista. Y ellos podrían decir, ay, pero ¿qué tal si no hay? ¿Y qué tal si me quedo solo? Y otra vez, ¿en quién estás confiando? Digo, que tú me dijeras ahorita, no, pero ¿qué tal si me quedo solo y nunca me quedo? Bueno, tú tienes muchos años por delante todavía.
Pero ve lo importante que es tomar decisiones desde hoy basadas en la fe y no en la vista. Tienes que tomar decisiones con una perspectiva eterna. O sea, Abraham no está pensando en el aquí y en el ahora, y si él me quita mi tierra, y entonces ¿dónde yo voy a quedar? O sea, Abraham está pensando en lo que Dios le ha prometido. ¿Sabes qué le ha prometido Abraham a Dios? Que de su familia vendría el Salvador, que a través de su familia vendría el que redimiría toda la raza humana. Le está prometiendo a Abraham salvación. Entonces Abraham empieza a tener esta perspectiva eterna de las cosas y ver las cosas como Dios las ve y ver las cosas que realmente importan. Cuando decidimos confiando en Dios, decidimos eso, creemos esto, que Dios se encargará de nosotros. A Abraham vamos a ver que no le importaba dónde o con quién, sino lo único que le importaba a Abraham es que Dios estuviera con él. Cuando tú y yo obedecemos y abrazamos su voluntad, es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, Señor, no me importa, o sea, no me importa otra cosa más que lo que tú quieras para mi vida, y no me importa, es más, si me quedo solo o no tengo lo que pensaba tener, prefiero tenerte a ti, Señor. Ahora, y Dios no es así, Dios da más abundantemente de lo que pedimos. Entonces vale la pena esperar en cosas, vale la pena obedecer a Dios, vale la pena no caminar por vista solamente, sino por fe. Y en cada decisión en tu vida te detengas a ver con los lentes de Dios qué es lo que Dios quiere. Y ve, ya es otro Abraham, un Abraham que empieza a dar pasos firmes en la fe. Este Abraham que ya se cayó y se raspó, se levantó, fue a Dios, Dios le levantó y entonces empezó a dar pasos. Muy diferente a Lot, que ahora está en una zona peligrosa. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira. Y estaba en lo alto, por el lugar que dice aquí, dice, y desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente, o sea, desde donde estás mira hacia todos lados, Abraham. Ahora Abraham acaba de obedecer a Dios y acaba de hacer lo correcto y acaba de confiar en Él, acaba de dar un paso de fe. Versículo 15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y entonces Dios lo que hace con Abraham, después de haber obedecido y haber confiado en Él, le recuerda sus promesas. Le recuerda lo que ya le había dicho. Dice: Abraham, yo haré de ti una nación grande, y esta tierra se la daré. O sea, Dios va a ser un pueblo. Dios llama a un hombre para ser un pueblo, para redimir a la humanidad. Versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y eso tú y yo no lo alcanzamos a comprender, porque la situación de Abraham es que él se sabe: soy viejo y mi mujer es estéril. Hay cero probabilidades de que esto se cumpla. Pero si Dios es real, y si Dios es quien dice ser, entonces, aunque no vea probabilidades de que esto suceda, yo sé que Él actuará y Él lo hará. Versículo 16: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, o sea, ¿puedes hacer eso? O sea, si salimos al patio ahí en la jardinera, a ver, le damos un premio a quien cuente todo el polvo de esta tierra, polvo por polvo. No se puede. Dice que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque Dios es quien dice ser.
Y Dios lo que hace es recordarle lo mismo que ya le ha dicho a Abraham, sus promesas. Y Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, promesas de un valor eterno para los que caminamos por fe. Una de las promesas que también le está dando a Abraham está hablando de esta ciudad que va a ser y esta tierra que va a poseer, pero también le está hablando de eternidad y de redención, porque a través de su simiente viene el Mesías. Y Dios nos ha prometido eso, una ciudad celestial. Que esto que vivimos hoy, que es un caos. O sea, luego estamos comiendo de algo y yo estoy viendo en Facebook las noticias y me dice Alex, o sea, no me gustan las noticias, son puras malas noticias. Digo, sí, pero me gusta escuchar lo que está sucediendo en el mundo y no estar ajeno a lo que está pasando. Ahora por donde vivimos bloquearon la calle, la carretera, porque parece ser que una señora fue a dejar a su hija a la secundaria y después de haberle ido a dejar, alguien abusó de ella. O sea, la apuntaron con un cuchillo y abusaron de ella. Y dices, ¿cómo? O sea, y era una señora, fue a dejar a su hija a la secundaria. Y en medio de malas noticias, de donde vivimos en un caos, Dios nos promete una ciudad celestial, donde la justicia reinará, donde todo eso que anhelamos, o sea, por fin nuestra alma estará satisfecha y no habrá estas cosas y no tendrás que salir con miedo, porque Él estará ahí reinando. Dios nos promete lo mismo que Abraham, un propósito para esta vida y para la venidera. Dios nos promete hacer su obra en nosotros, cosas que tú no puedes hacer por ti mismo, como le está prometiendo a Abraham: yo te daré una descendencia como el polvo de la tierra. Y Abraham no puede hacer nada por eso, tiene que confiar en Dios. Asimismo, Dios nos promete hacer cosas con nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, pero esas cosas solo las descubren los que están caminando por fe. Dios hoy quiere que recuerdes sus promesas, que Él te escogió con un propósito, que Él tiene un plan que va a hacer contigo, que tienes una ciudad celestial, que hay salvación para ti. Versículo 17 dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y eso es como le dice a Abraham: vete como un explorador. ¿Alguna vez fuiste Boy Scout? Bueno, yo no fui Boy Scout, gracias a Dios, pero sí había un grupo en la iglesia de niños que salíamos, que se llamaba así, exploradores. Entonces salíamos, entonces descubríamos cosas, salíamos a los parques, a los bosques, a la pinera. Y le está diciendo: explora la tierra, Abraham. O sea, ve a ver lo que yo te daré. Y le está diciendo que esto que aún no es suyo, pero que va a ser suyo, ya lo puede ir viendo. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Nosotros podemos ser exploradores de las promesas de Dios. ¿Cómo? O sea, ¿cómo podemos explorar las promesas de Dios aunque aún no las vemos? Cuando venimos aquí y abrimos la Biblia, cuando en tu casa tienes comunión con Dios y abres tu Biblia, estás explorando las promesas que aún no ves que se cumplan, pero que te vas asomando y se van a cumplir. Estamos viendo lo que aún no se ha cumplido, pero se nos ha prometido. Y cuando abrimos la Biblia es como si te asomaras por una ventana a ver cómo es esto que Dios nos ha dicho. Versículo 18: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre. Esta palabra Mamre significa visión. Dice que está en Hebrón, y Hebrón significa comunión. Dice: y edificó allí altar a Jehová.
O sea, Abraham lo que hace es ir a un lugar donde va a recibir visión y va a tener comunión con Dios, y lo que hace es adorar a Dios. Y es en la palabra de Dios donde recibimos visión, donde tenemos comunión con Él, donde nos acercamos y le adoramos. Y es en este tipo de reuniones donde recibimos visión, donde tenemos comunión con Él y donde le adoramos. Tú tienes que empezar como Abraham, aunque ya te hayas tropezado. Primero tienes que regresar a Él y tienes que comenzar como Abraham a dar pasos de fe. Tus papás no pueden dar pasos de fe contigo. O sea, ellos van a estar ahí animándote y les va a dar gusto que camines, pero el que tiene que dar pasos de fe con Dios eres tú. No importa si te has tropezado, no importa si ya la regaste una vez, puedes regresar a Él y hoy decidir empezar a dar pasos de fe. Hoy voy a ver las cosas como Dios las ve y voy a caminar en fe. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que si hemos estado caminando por vista y simplemente siguiendo nuestros deseos y nuestro corazón engañoso, hoy nos perdones. Porque definitivamente tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, son mejores. Y entonces ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, para caminar por fe, para empezar a obedecer, para empezar a hacer las cosas bien. Hoy recuérdanos las cosas que nos has prometido, recuérdanos cómo empezamos contigo y que podamos seguir caminando así como esa primera vez, Señor. Con una comunión sincera, buscando de ti, esperando de ti todo, buscando hacer tu voluntad y empezando a dar pasos firmes de fe en nuestra vida. Hoy te pedimos esto, Señor, y te damos gracias.